Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Correa y mi equipo está conformado por... Hola, mi nombre es María Elena Restrepo. Hola, mi nombre es Carolina Ramírez Giraldo. Hola a todos, mi nombre es Daniela Morales y a continuación les vamos a hablar acerca del SARC, Sistema de Administración del Riesgo de Crédito. Tabla de contenido. Como primero tenemos las consideraciones generales. Como segundo, el ámbito de aplicación. Como tercero, los principios y criterios generales. En el cuarto punto tenemos las etapas del sistema. En el quinto, los elementos que componen el sistema. En el sexto punto tenemos las reglas adicionales para el funcionamiento del SARC. Como séptimo tenemos la metodología de calificación de los modelos de referencia. En el octavo punto tenemos la pérdida esperada. Como noveno tenemos las conclusiones y para finalizar, en el 10º punto tenemos las referencias. Consideraciones generales. El SARC, Sistema de Administración del Riesgo Crediticio, es un mecanismo creado y reglamentado por la Superintendencia Bancaria de Colombia, con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo crediticio en las entidades financieras del país. A partir del año 2002, con la expedición de nuevas normativas, se produjo un cambio significativo en la manera en que estas entidades evalúan, asumen, controlan y cubren el riesgo asociado a sus operaciones de crédito. El SARC surge precisamente como respuesta a la necesidad de contar con un enfoque más técnico, estructurado y prospectivo en la gestión de este tipo de riesgo, promoviendo lo siguiente: una cultura organizacional basada en el riesgo, la responsabilidad activa de la alta dirección en la supervisión y control del riesgo, la implementación de un enfoque prospectivo, es decir, orientado al futuro para prever eventos de incumplimiento y tomar decisiones basadas en datos, el uso de herramientas estadísticas, tecnológicas y bases de datos confiables, la necesidad de que la entidad cuente con herramientas cuantitativas y cualitativas para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo derivado de la actividad crediticia. El sistema también se alinea con estándares internacionales como los de Basilea II y III, buscando preservar la solidez financiera del sistema bancario colombiano. El objetivo central del SARC es que las entidades no solo administren el riesgo, sino que lo hagan de forma técnica, estructurada y sistémica, promoviendo un sistema financiero mucho más sólido. Ámbito de aplicación. El Sistema de Administración del Riesgo de Crédito aplica a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que otorgan créditos, incluyendo los bancos y las corporaciones financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las instituciones oficiales especiales y las sociedades de financiamiento. Estas entidades están obligadas a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Crédito para todas las exposiciones crediticias, incluso aquellas contingentes como garantías o avales. Además, involucra todas las áreas organizacionales relacionadas con el riesgo crediticio, desde la junta directiva hasta los equipos operativos de análisis, tecnología, auditoría y seguimiento, participan en este proceso, garantizando una gestión integral en todas las etapas del ciclo crediticio que incluyen el análisis, la aprobación, el seguimiento y la recuperación de los créditos otorgados. El sistema exige que estas entidades implementen políticas, modelos y procesos ajustados a la normatividad vigente y que estén preparadas para responder ante las exigencias del supervisor. Principios y criterios generales. Como primero tenemos proporcionalidad. El sistema debe adecuarse al tamaño y complejidad de la entidad. Una entidad pequeña no requerirá la misma sofisticación que una entidad de gran escala. Responsabilidad de la alta dirección. Deben participar activamente en la formulación, adopción y evaluación del SARC. Integralidad. El SARC debe considerar todas las formas de riesgo crediticio, ya sean individual o agregado, en productos tradicionales o innovadores. Mejora continua. Debe adaptarse a cambios normativos
del entorno económico o del perfil de riesgo de la entidad. Documentación y soporte. Todas las políticas, procedimientos y modelos deben estar formalmente documentados y disponibles para consulta interna y supervisión externa. Definición del nivel de incumplimiento. Cada entidad debe establecer un nivel crítico de riesgo aceptable, que no puede superar los límites fijados por la SBC. Este umbral define cuándo un crédito se considera riesgoso. Uso de técnicas estadísticas y modelos formales. El análisis de riesgo debe basarse en datos históricos y herramientas estadísticas válidas. Y por último, la divulgación de información. Debe existir transparencia hacia los usuarios del sistema financiero mediante informes oportunos, claros y comparables. Etapas del sistema. El ciclo de gestión del riesgo de crédito en el SARC contempla, como primero, identificación del riesgo, detección de factores internos y externos que pueden generar incumplimiento por parte de los deudores, diseño de políticas, define estrategias de crecimiento, segmentación de mercado, límites de riesgo y criterios de aprobación, bases de datos. Se requiere la construcción de bases confiables, con datos históricos relevantes, actualizados y seguros. Medición y evaluación. Uso de modelos internos o estándar, por ejemplo, score de crédito, matrices de transacción, para estimar variables como probabilidad de incumplimiento. Control de riesgo. Implementación de límites de exposición, mitigantes como garantías y políticas de concentración sectorial o regional. Monitoreo. Seguimiento periódico al comportamiento de los deudores y a la efectividad de los modelos y políticas adoptadas. Y como último, la recuperación de cartera. Incluye estrategias de cobro, reestructuración y manejo de activos improductivos. Ahora pasaremos a los elementos que componen el sistema. El primero son las políticas de administración del riesgo, que son normas internas, estrategias de riesgo, definición de incumplimiento, límites y cupos. El segundo son las políticas internas de crédito, que incluyen directrices sobre evaluación, otorgamiento, reestructuración y recuperación de cartera. El tercero es la estructura organizacional, que es la definición de áreas responsables, comités de riesgo y funciones claras dentro del gobierno corporativo. Cuarto, bases de datos, que son información precisa, completa, confiable y actualizada, usada para construir modelos y tomar decisiones. Procesos y procedimientos. Estos son flujos operativos, manuales de procesos, segmentación de clientes y tipos de análisis que pueden ser tanto cuantitativo como cualitativo. Sexto, modelos de riesgo que son diseñados para estimar la pérdida esperada y no esperada y se hace a partir del PD, LGD y EAD. Séptima, sistemas de información. Es la tecnología para almacenamiento, procesamiento, análisis y reporte de riesgo. Octavo, divulgación de información. Son informes a directivos, juntas y entidades supervisoras con claridad y periodicidad definida. Y 9, órganos de control, que es la revisoría fiscal, auditoría interna y comité de auditoría, que garantizan la supervisión del sistema. Ahora pasando a las reglas adicionales para el funcionamiento del SARC. Primero tenemos la constitución de provisiones individuales, que son las entidades que deben calcular provisiones con base en la pérdida esperada y no solo en el análisis histórico o de mora. 2. Tratamiento de operaciones reestructuradas y de difícil recaudo. Se exige realizar provisiones adicionales y de seguimientos más rigurosos. Tercero, revisión periódica de modelos internos para asegurar que reflejan de manera fiel el perfil de riesgo y se ajusten con el comportamiento real de la cartera. Cuarto, auditoría y validación independiente. Los modelos deben someterse a pruebas independientes, ya sea por auditores internos o externos.
Quinto, supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia. La entidad debe estar preparada para demostrar el cumplimiento normativo ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual evalúa su efectividad mediante vistas y reportes periódicos. Y sexto, la homologación de modelos internos. Si se usan modelos propios, deben ser comparables con el modelo de referencia de la SBC. Continuando, tenemos la metodología de calificación de los modelos de referencia. Las organizaciones solidarias vigiladas deberán aplicar el modelo para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, según la modalidad de cartera. El modelo calcula un puntaje, el cual es el producto de las características particulares de cada deudor y está dado por la siguiente ecuación. El puntaje es igual a 1 sobre 1 más e elevado a menos z. En la ecuación, z representa una combinación lineal de variables características del deudor, ejemplo, historial de pagos, ingresos, edad, entre otros. El puntaje obtenido será siempre un número entre 0 y 1. Este valor refleja la probabilidad de que el deudor incurra en incumplimiento, es decir, que no pague su deuda. Cuanto más alto sea el puntaje, mayor es la probabilidad de incumplimiento. Se ubica el valor de puntaje dependiendo la modalidad y se obtiene la calificación. El valor de Z varía de acuerdo con la modalidad de cartera a la cual pertenece el deudor. Las variables que componen los modelos son independientes y el valor de los coeficientes y los signos que los acompañan deben interpretarse en función de aumento o disminución del riesgo de incurrir en incumplimiento. Para el caso de las variables relacionadas con la morosidad, debe comprenderse que su análisis es independiente para cada variable. Es decir, si el deudor se encuentra al día, pero presentó mora en algún periodo anterior, el modelo recoge el riesgo por el máximo incumplimiento de dicho periodo. Cuando la mora se presenta en periodos recientes, los coeficientes reflejan un mayor riesgo. Con base en el puntaje obtenido, se establecen las calificaciones de riesgo, la cual determinará el PI correspondiente. Variación del valor de Z. Este modelo evalúa si un deudor es riesgoso calculando un puntaje con base en su comportamiento de pagos y otras características. Si ha tenido moras recientes, no tiene ahorros o no está activo en la cooperativa, su riesgo sube. A partir del puntaje se asigna una calificación entre A y E, donde A es bajo riesgo y E es alto riesgo de incumplimiento. Esta tabla resume los factores que influyen en la probabilidad de incumplimiento de los asociados. Las variables más importantes son las relacionadas con el historial de mora, que elevan significativamente el riesgo. Por otro lado, condiciones como estar activo, tener aportes o no haber tenido moras recientes actúan como factores protectores. También se observan efectos relevantes relacionados con las características del crédito y el vínculo con la entidad. La pérdida esperada es una de las fórmulas claves para evaluar y gestionar el riesgo crediticio. Esta se calcula como el producto de la probabilidad de incumplimiento, el valor expuesto del activo y la pérdida dado el incumplimiento. La probabilidad de incumplimiento representa la probabilidad de que el deudor no cumpla con sus obligaciones. Se puede calcular utilizando modelos estadísticos que analizan la historia crediticia y otros factores. Se entiende por incumplimiento el evento en el cual una operación de crédito cumple con alguna de las siguientes condiciones. A. Créditos de consumo que se encuentren en mora mayor a 90 días. B. Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor a 120 días. C. Créditos a una sola cuota con mora igual a un día, excepto las utilizaciones de tarjeta. Valor expuesto del activo. Es el monto del crédito que está en riesgo de no ser recuperado. Corresponde al saldo de la obligación al momento del cálculo de la pérdida esperada, incluyendo los intereses y los pagos relacionados con el crédito. Se descuenta el 70% de aportes a prorrata y se calcula teniendo en cuenta
el saldo del capital, más saldo de intereses, más saldo de otros conceptos, menos aportes. Pérdida dado el incumplimiento. Se define como el porcentaje promedio que no se logra recuperar de hacer efectiva la garantía ante un incumplimiento. La pérdida dado el incumplimiento varía por tipo de garantía. Conclusión. El sistema de administración del riesgo de crédito representa una herramienta fundamental para garantizar la solidez y sostenibilidad del sistema financiero colombiano. Establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el sistema de administración del riesgo de crédito promueve una gestión integral y proactiva del riesgo crediticio al exigir a las entidades vigiladas la implementación de políticas, estructuras, modelos y sistemas acordes con su perfil de riesgo. El enfoque estructurado del sistema de administración del riesgo de crédito, el cual está basado en principios como la proporcionalidad, la responsabilidad de la alta dirección y la mejora continua, permite que las entidades no solo identifiquen y cuantifiquen sus exposiciones, sino que también las controlen y monitoreen eficazmente. Este sistema, al integrar elementos técnicos como modelos de medición de riesgo, provisiones individuales y sistemas de información, busca prevenir deterioros en la cartera crediticia y preservar la confianza del público en el sector financiero. En resumen, el sistema de administración del riesgo de crédito no es solo un requerimiento normativo, sino una práctica clave de buen gobierno corporativo y gestión financiera, que contribuye a la estabilidad macroeconómica y al fortalecimiento institucional del país.